Hay algo que los seres humanos y más en República Dominicana no nos lo despinta nada, que es la muerte y la reforma fiscal. Y para ello tenemos a Juan Manuel Sontán, lo dije bien, correcto, ¿verdad? Bien dicho. Sí, economista, al igual que Emilio Hungría, que están aquí con nosotros, los dos economistas, y nos vienen a hablar un poquito de esto, pero llanamente. O sea, reforma fiscal ABC, matemática coquito para que yo lo pueda entender y ustedes también. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Milton, por la invitación. Se avecina una reforma fiscal en la República Dominicana. Según las experiencias de ustedes y la analítica que ustedes vienen realizando hace un tiempo, ¿por dónde va a entrar a nuestro país? ¿O por dónde el gobierno debe de entrarle primero? Claro, todo parece indicar que el gobierno va a hacer una reforma tributaria más que fiscal. Reforma tributaria, para decirlo rápido, es cuando lo que el gobierno decide tocar son los impuestos. Decide cambiar las tasas o tal vez introducir figuras nuevas, como por ejemplo el impuesto a Netflix o Airbnb, etc. Porque estás tocando una fibra sensible. Fibras sensibles sí, ahora mismo, para los millennials. Y eso parece que viene seguro. Y bueno, pues lo que parecería es que el gobierno va a modificar algunas de las tasas de los impuestos que más recaudan, pensemos tal vez ITEVIS, impuestos sobre la renta, y crear figuras como esas que viene desde hace 2 o 3 años haciendo un amague de que las iba a hacer. O sea que serían decisiones impopulares, pudiéramos decirlo. Tendríamos que ver la versión final, pero ese tipo de decisiones serían probablemente impopulares porque nos tocarían a todos y estaríamos pagando algunas de las tasas más altas de la región de Latinoamérica. Muy bien. Hablaste de tema tributario, pero al mismo tiempo también entrarían amnistías para los contribuyentes. No me parecería, no. Porque el gobierno hemos tenido 2 amnistías fiscales en los últimos 4 años. Entonces, tal vez si decide entrar en alguna amnistía sea algo que haya dejado fuera en esa, pero ya creo que las otras 2 fueron considerablemente amplias. ¿El anticipo demoníaco pudiera desaparecer en esta reforma? Pudiera desaparecer, y de hecho veníamos conversando Emilio y yo de camino, que no es necesario ni siquiera una reforma fiscal para eso. Eso es una medida que pudiese bien tomar el gobierno el día de mañana. Es una decisión ejecutiva. Una decisión administrativa totalmente. Y yo creo que más que esto, lo que deberíamos estar esperando, además de movimientos tributarios, como explicaba Emilio, es la voluntad del gobierno hacia también mover un poco el gasto público. Cuando el gobierno sale a buscar una reforma fiscal, lo que está buscando es dinero, es ingresos. Y el ingreso no solamente sale de nosotros, también pudiese, o sea, ya hay una cantidad de ingresos que el gobierno recibe y que está destinando a ciertas cosas y que pudiese muy bien decidir modificar la forma en la que gasta los recursos, tratar de resolver algunos de los temas que muy bien están claros y que la sociedad sabe, como el tema del sector eléctrico, que están afectando fuertemente la finanza y que aliviaría mucho la carga que el gobierno tiene hoy día y que lo está llevando a tener que hacer esta reforma. Me llegan varias cositas rápidas a la cabeza. Soy un ignorante totalmente en la materia, y gracias a Dios lo tengo ustedes acá, que de verdad tienen más conocimiento que yo. Y me gustaría que me orientaran. Por ejemplo, yo he visto que en República Dominicana, hace ya como década y media, el juego de casino fue básicamente reducido y se dejó al sector básicamente turístico, a la hotelería en los polos turísticos del país. Pero proliferó el juego de las bancas de apuestas y ha crecido muchísimo a las bancas de apuestas. ¿Se le tributaría más, se le aumentaría más al tema del juego? ¿Ustedes ven que se pudiera sacar buen provecho el gobierno a eso? ¿A los riferos, a los banqueros? Mira, realmente la reforma que se está pensando que va a salir ahora en los próximos días se basa o nace en donde la dejó el gobierno en el 2021. Si bien recuerdas, en el 2021 era una discusión y por lo impopular que fue no pudo ser fructífera, pero lo que se espera es que de ese tipo de medidas es que nace y en ese momento no se estaba tocando. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, sí es una actividad que muy bien podría ser grabada, primero porque el gobierno, además del interés de recaudar, también pudiese grabarla con el interés de desincentivar ese tipo de actividades, por un lado. Y segundo, tiene cierta inelasticidad. Esto quiere decir que las personas no van a dejar de jugar porque le agraven 1 o 2 pesos por cada jugada. No, eso no es nada. Eso es como... Por lo tanto, puede ser efectiva recaudando. Puede ser muy efectiva recaudando. Creo que ahí también hay otro tema, y es que muchas de las bancas de apuestas no están registradas o son informales, y ese es un problema general de la economía dominicana. Nosotros somos uno de los países que menos recauda, pero tenemos de las tasas más altas. ¿Por qué?
porque pocos pagan muchos impuestos. Entonces creo que es un tema que el gobierno pudiera hacer, que tal vez toca más ver administrativamente cómo se hace, es cómo caerle atrás a muchas de estas bancas de apuestas para que paguen lo que ya se supone que les corresponde pagar. Ring, 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 me está sonando el teléfono. Wow, mira, el presidente Luis Abinader me acaba de llamar. Pregúntale a los muchachos cuáles serían sus aportes con esta reforma fiscal. ¿Dónde ustedes ven puntos ciegos y que serían de efectividad para el país? Bueno, yo voy a Presidente empezar, preguntando, no soy yo, ¿eh? Sí, sí. Muchas gracias, presidente, por la llamada. Lambón, yo del Lambón siempre. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, yo creo que a lo que yo apostaría, y si tendría que convencerlo a él, yo apostaría a ser un poco más disruptivo. Dejar de lado la historia que tenemos. Hemos tenido en los últimos 20 años, tal vez 15 modificaciones al Código Tributario. O sea, que hemos intentado constantemente incrementar los ingresos, haciendo lo mismo siempre, subiendo impuestos, y no lo logramos. La reforma más exitosa que hemos tenido, dejando fuera la del 92-93, lo que alcanzó fue un 1.2% del PIB, y ahora el gobierno dice que va a salir a buscar un 2%, o sea que es agresivo lo que anda buscando. Yo le digo que tratemos de ser un poco disruptivos, y más que aumentar tasas, tratemos de alcanzar más. Nosotros tenemos, y esto es un dato súper importante, voy a tratar de explicarlo muy llanamente. Dele para allá. Tenemos una de las eficiencias recaudatorias más bajas de toda la región. Esto quiere decir, para poner un ejemplo, voy a poner de ejemplo el ITEVIS. De cada 100 pesos que el gobierno trata de recaudar con el ITEVIS, solamente logra recaudar 33. O sea que 67 de cada 100 pesos que el gobierno sale a buscar con ese 18% que graba, 67 se pierden o en evasión, y por ahí está un gran tema que es la informalidad, o porque ya el gobierno por otra vía, el Estado decidió que no iba a cobrar, o por un tema de subsidios a sectores, exenciones o demás. Y dejamos de lado 67 de cada 100. Yo creo que más que aumentar tasas, siguiendo el mismo ejemplo del ITEVIS, podríamos inclusive disminuir las tasas y tratar de ampliar un poco más la base. Yo creo que sería mucho más popular, en vez de subir un impuesto al 20, o un ITEVIS al 20 o al 21, como se discutió en el 2021, yo creo que sería mucho más popular bajarla al 16 y aumentar la cantidad de los bienes a los que se me graba. Por ejemplo, tú y yo no pagamos ITEVIS por el pan, pero si te bajan el ITEVIS general de todo lo que tú consumes de 18 a 16 o a 15 y se graba el pan, tal vez tú estarías más feliz que si se te graba el resto a 21. Y tengo que decirlo, he recibido visitas de fuera en estos días y me han dicho, wow, qué cara está la República Dominicana. En toda la región somos, en IVA, el cuarto impuesto al valor agregado más alto de toda la región. El IVA siendo el ITEVIS. El IVA siendo el ITEVIS, perdón. Sí. Sí. Tú sabes que, no sé si ustedes se recuerdan, en campaña, una joven despotricó y acabó el tema de que aquí ser emprendedor, que eso era mentira. Que el emprendurismo aquí eso era una falacia, que eso no es verdad, que los emprendedores no la llevan fácil por esto, y explicó una serie de razones. ¿Cómo ustedes pudieran, dada su experiencia, pudieran cooperar para que eso baje y el emprendedor se siente en confianza de entrarle y seguir invirtiendo y no pensar, tú sabes que me voy a emplear y me voy del país para no meterme en problemas? Claro. Yo creo que hay mucho que tiene que ver con la simplificación. Usualmente cuando uno se pone a pensar en un emprendedor, usualmente una persona que está tiene una micro, pequeña empresa al inicio al menos. O sea que estamos diciendo una persona que tiene menos de 20 personas debajo de su cargo. Y hoy en día el sistema impositivo dominicano es tan complejo que tú terminas teniendo que contratar una persona para que se dedique casi exclusivamente a ese tipo de temas. ¿Por qué? Bueno, porque hay que estar considerando todas las facturas, todo lo que entra, etcétera. Sin embargo, nosotros tenemos, por ejemplo, el régimen simplificado de tributación. El régimen simplificado de tributación le permite a muchas empresas relativamente pequeñas entrar dentro de ese régimen y reducir su carga burocrática de tener que pagar impuestos. Pero ¿qué pasa? Hay varios problemas con eso. Primero, muchas no lo están utilizando porque se les hace difícil unirse. Otras no lo utilizan porque la DGI honestamente no ha utilizado mucho la figura para promocionarla. Hoy en día, de todo lo que se está recaudando el impuesto sobre la renta para empresas, solamente se recauda, creo que es como un 0.5% a través de eso. Cuando hemos visto que el 85% de las empresas hoy en día son empresas micro, pequeñas o medianas. Entonces, bueno, pues ¿qué se debe hacer? Medidas administrativas que faciliten la entrada a este régimen, un régimen en el cual se paga relativamente poco, o sea, hay muchas ventajas para las empresas que entren bajo esto, y que DGI entonces pase a ser un facilitador para aquellos que quieran entrar en esto, y no lo que pasa ahora, que muchas veces cuando tú intentas entrar en un régimen simplificado, lo que ellos hacen es regularte más y ponerte más trabas para eso, mientras que entonces dejan muchas personas fuera
que no están pagando ningún tipo de impuesto. ¿Y por qué han pasado gobiernos y en vez de resolver eso de un porrazo, se siguen quedando en ese modelo? Yo creo que lo que pasa es que el tema es engorroso. Evidentemente, decirlo aquí es simple. Lo que propone Emilio agregaría muchísimo valor. Antes de ayer salió, te voy a responder la pregunta, pero quería agregar eso. No, antes de ayer salió una encuesta del Banco Central que demostraba que más de un tercio de la economía se mueve en microempresas. Entonces yo decía que es conveniente que saliera ahora esto, porque eso nos dice, si nosotros no modificamos nuestro esquema tributario para poder grabar a un tercio de la economía, estamos de golpe dejándolo fuera. Es imposible que un chiripero todos los días le registre a la DGI cuánta factura, cuánto vendió, o sea... Posible. Para eso necesita un contable. Imagínate un puerto de frío que tenga el frío y el contable. Eso es absurdo. Pues hay que ponérsela fácil. Entonces yo creo, aunque parece fácil decirlo, desde que uno te entra en un tema de reforma fiscal es súper engorroso. Hace falta, dicen los expertos en política, que no es mi tema, que solamente en el primer año de gobierno se puede hacer una reforma, porque el capital político que se agota, cuando tú entras, aunque sea para mejorar las cosas, a una reforma fiscal es súper doloroso. Sí. Con el tema de la parte de la decisión, ¿cómo funciona eso? Eso es una mesa de trabajo, me imagino, entre el Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos Internos. ¿Cómo funciona eso? Siempre me ha llamado la atención. Las decisiones que se van a tomar en una reforma. ¿Quiénes son los actores que están ahí metidos? Bueno, yo voy a hablar de la primera parte del Ejecutivo. Le voy a dejar a Juan Manuel una parte del Legislativo, que él trabajó en presupuesto. Pero bueno, del lado ejecutivo, eso depende obviamente de la administración. En esta administración, por lo que se vio aquella vez, salieron propuestas de distintas áreas. Salió una propuesta que parecía de Presidencia, salió una propuesta que parecía de Hacienda y salió una propuesta que parecía del Ministerio de Economía. Entonces, al menos, obviamente, era un grupo que estaba recién entrado a la administración pública. Entonces, parece que en ese momento trabajaron un poco separados. Ojalá que esta vez, por el interés del país, pues estén trabajando en conjunto, pero usualmente serían esos tres, vamos a decir, los grandes actores dentro de la mesa. ¿Y el Banco Central? Bueno, y el Banco Central por un tema histórico y de las estadísticas que lleva. Pero usualmente esos son grupos que trabajan. Lo ideal sería que estuviesen en una mesa y luego se pasa entonces la propuesta del Ejecutivo al Legislativo, donde entonces viene el trabajo difícil. Y yo creo que ahí en ese paso, en ese tramo, un paso muy importante es socializarlo, o sea, es discutirlo con la sociedad. Al final, yo decía en otro espacio que tuve la oportunidad de hablar del tema, al final esta decisión es más importante que las elecciones, o sea, una elección dura 4 años. Si yo no fui a votar, tengo que guamearme, ¿verdad? El presidente que se eligió por 4 años. Pero una reforma fiscal podemos durar 15 sin modificarla. Sí. Y yo te recibí un aumento de impuestos al 21 en ITEVI o al 30 en impuestos sobre la renta y tengo que guamearme los 15 años. O sea, que si yo no participo ahora, y por eso es súper importante que la sociedad se empodere en el tema, ha pasado en otras ocasiones, y exija que sea un pacto, no una reforma. En ese caso, luego de lo que dice Emilio, de que el gobierno prepara su propuesta, la discute con la sociedad, no solo con la sociedad civil, sino también con actores empresariales que podrían ser afectados. Y luego de que ya se tiene un consenso, digamos, se deposita al Poder Legislativo, donde viene otra discusión. A veces dicen que entra un muñeco al Congreso y sale algo absolutamente... Un Frankenstein. Frankenstein absolutamente diferente, porque ahí cada legislador, evidentemente, conceptualmente representa los intereses de su población, y en la práctica también representa otros intereses y por lo tanto jala hacia un lado o hacia otro lado y pasa a otra etapa de discusión. Luego de que pasa ya Poder Ejecutivo, en el mejor de los casos, discusión en la sociedad, puede ser en el CES o pudiese ser en cualquier comité que cree el presidente para estos fines, y luego va al Congreso. Ya cuando pasa por el Congreso, bueno, pues entonces ahí a pagar impuestos. Buenísimo. Buenísimo no, horrible. Me gustaría que den sus redes sociales por si la gente quiere seguir el intercambio con ustedes, hacerles más preguntas y todo eso. Claro que sí. ¿Dónde los consiguen? Nosotros pertenecemos ambos a una firma consultora, Apricus Consulting Group, y nuestras redes sociales son Apricus CG. Ahí estamos constantemente tuiteando y posteando información relevante del tema que la gente le pueda dar seguimiento a través de ahí. Buenísimo. Y saludos a su familia. Un saludo a mi esposa y a mi madre. Exactamente. Vámonos a la pausa, venimos en breve.